Sí, efectivamente, estoy tratando de construyendo una nueva propuesta para presentársela a los panameños, entendiendo que el país no va bien, de que las cosas requieren de un nuevo esfuerzo para cambiar la realidad con que viven muchas familias panameñas y que eso se requiere no en una construcción de los políticos por los políticos, sino en una construcción de la sociedad en su conjunto para volver a enrumbar este país, recuperar la democracia, la decencia, en fin, para que este país pueda tener un grado de esperanza hacia su futuro. Fue una crítica muy dura, muy puntual. Se habló de apostadores. A mí me llamó la atención esa palabra. ¿Podemos ampliar un poquito en eso? Claro, hay un claro divorcio entre lo que son los intereses del país, los intereses de quienes dirigen las estructuras políticas. En tal caso, me estaba refiriendo a quienes dirigen al PRD. Creo que ese grupo que se enquista en el poder, que son una minoría, pero muy poderosa, están llevando a tomar decisiones al partido y en muchos casos a la Asamblea Legislativa, donde privan los intereses particulares, no realmente los intereses del país. Por eso, efectivamente, esta gente son unos apostadores profesionales que no les importa el resto de la sociedad y que nos tienen secuestrados dentro del PRD para lograr su voluntad y sus intereses, sus negocios realmente. ¿Y esto no pasaba así cuando usted era presidente? No, Flor, teníamos una coordinación, teníamos un plan, teníamos un programa, teníamos una estrecha relación y si efectivamente cometimos errores y se nos pudieran haber pasado varios, no eran los intereses particulares lo que privaban sobre el bien común. Yo decía ayer, presidente, que el próximo presidente de Panamá se va a ganar la rifa del tigre, pero el tigre además está embestializado, más que nunca antes, porque le toca enfrentar la crisis inminente en el año 2024 del programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social. Le toca enfrentar un déficit fiscal como nunca antes se había visto. Le toca enfrentar una deuda externa que se ha incrementado de una manera dramática durante esta administración de gobierno. Venía incrementándose desde hace rato, pero la escalada en esta administración, dicen los gobernantes que debido a la pandemia, ha sido brutal. ¿Con qué herramientas va Martín Torrijos, en caso de ser beneficiado con el voto popular, a atacar ese problema para tratar de domar a ese tigre embestializado? Está bueno eso de la rifa del tigre. Mira, yo creo que hay una serie de problemas que se han venido agravando. Uno inminente es el tema de la Caja del Seguro Social. Habrán todavía los que discuten que si termina en junio el dinero o termina en diciembre, pero es una realidad. Y exige de 1.400 millones a partir del primer año y ahí va aumentando a 3.000 y tantos millones de dólares por año que se requiere para tener el problema de las pensiones que están dentro del sistema solidario que tenemos. Eso requiere de no solo entender el problema, sino de voluntad y de entender de que si efectivamente en mi gobierno y a mí me tocó atender el problema de la seguridad social, hoy las respuestas tienen que ser distintas. Pasa por una respuesta donde se tenga un programa, pero no un programa, se tenga un diálogo sobre soluciones, no un diálogo con el propósito de tener un diálogo que te llegue a llegar a una conclusión. Y sin duda esa conclusión pasa porque el gobierno va a tener que poner plata, que es plata no del gobierno, es plata de todos los panameños que se recauda a través de los impuestos y que hoy día nadie puede imponer una solución. Y cambiar las medidas paramétricas, porque este gobierno partió de la base de que no había que cambiarlas y que no se iban a cambiar. ¿Cómo partiría usted? Yo partiría de la base de que efectivamente hay 1.400 millones en un año, en el primer año que hay que poner y que se requiere de, ok, este es el sacrificio, este es el aporte que va a dar el gobierno y que juntos creemos esa condición de qué hacer hacia el futuro, pero vuelvo y repito, no es una imposición. Las soluciones de la Caja del Seguro Social en mi momento no son las soluciones necesarias en este momento, pero sin duda habrá que ver y entender de cómo juntos encontramos una solución en la dirección correcta de la Caja del Seguro Social. Buscar fondos para que el gobierno le traspase a la Caja del Seguro Social pasa necesariamente por apretarse el cinturón en el gasto público. Y eso, en esta administración particularmente, ha sido exactamente lo contrario, lo que se ha hecho. Se ha aumentado la planilla, se han aumentado los gastos
y no necesariamente en inversión, aunque últimamente se ha reactivado la inversión en infraestructura, esa no ha sido la constante durante esta administración. Yo recuerdo que durante su administración se aplicó la ley de responsabilidad fiscal y se logró reducir la planilla a los niveles que establecía la ley, y eso significó que quedó un superávit durante 2 periodos. Durante 2 periodos fiscales hubo superávit. ¿Es posible lograr eso nuevamente? Porque se va a requerir para ubicar esos 1.400 millones de dólares. Mira, hay que recuperar la credibilidad. Nadie puede pensar de que si tú no ajustas y haces un gobierno que sea austero, pero que demuestre al resto de la sociedad que ya está pasando una situación difícil, de que tú eres capaz de ajustar los gastos. Cuando nosotros planteamos y llega el gobierno, y vuelvo y repito, hoy es un país distinto al del 2004, lo reconozco y lo entiendo perfectamente bien. Cuando llegamos, y lo primero que hicimos fue una reforma fiscal importante, pero esa reforma fiscal, cuando la planteamos, ya nosotros habíamos logrado un 20% de ahorro de los gastos del Estado. Eso ha faltado en esta administración. La gente no ha visto que le exige sacrificios, sin embargo el gobierno no los toma. Y eso es fundamental. Creo que hay que darle coherencia a lo que uno dice y uno hace, sobre todo cuando está en el gobierno. Y sí, real, hay un problema serio de deuda, hay un problema serio de un déficit, hay un problema serio de la Caja del Seguro Social y una serie de problemas que se han acumulado en el tiempo, y eso va a requerir de voluntad y capacidad de consensuar. No se requiere de quien crea que va a venir a imponer una solución, porque esta sociedad no está para que le imponga a nadie, es para convencerlas y juntos trabajar en la solución de los problemas. Ok, muchos de los problemas que tenemos hoy día son de índole económico, de mal manejo de fondos, de prioridades invertidas. El mismo ministro que tenemos ahora es el que tuvo su gobierno y que dejó de hecho el país en superávit. ¿Qué pasó con Héctor Alexander? No, yo creo que no es una responsabilidad única de Alexander. Yo creo que entre circunstancias y voluntad hay un tema. O sea, yo estaba claro lo que teníamos que hacer. Había un equipo que compartía esa visión. O sea, lo que pasó en economía no era producto solamente de los ministros que tuvimos, y tuvimos excelentes ministros, excelentes profesionales dentro de mi gabinete. Y en el tema económico hay que reconocer, y reconozco la importancia y la capacidad de alguien como Catín Vázquez, que fue ministro y nos ayudó a organizar esta visión. Pero existe una visión compartida, no es una responsabilidad solo del ministro, es también de que esto pueda embonar dentro de esa visión, y donde efectivamente hay una parte económica, hay una parte política, una parte social que ha estado en crisis y que requiere de esa visión y una dirección clara de hacia dónde vamos. Yo creo que eso obviamente ha faltado en este gobierno, una visión clara de hacia dónde va. Aquí hay una persona que me pide preguntarle que a quiénes incluiría en su gobierno, en su gabinete. Yo pensaría que es muy temprano para ver eso, pero también puede decir algunas personas que lo acompañan en este momento, porque dice, en su gobierno nombraron a Colamarco de ministro y nadie se atrevió a tanto. Mire, hay gente buena en todos los partidos políticos, como también hay gente mala. Te acabo de describir por lo cual atraviesa la dirección de mi partido. Hay gente honesta en todos los partidos políticos. Yo creo que no es un tema de señalamientos individuales, es buscar a los mejores panameños para gobernar, porque de eso se trata cuando estamos planteando hacer un proyecto nacional incluyente, cuando estamos hablando de construir un nuevo pacto social. Se requiere de la voluntad y de tener la capacidad de sumar distintas personas, aunque vengan con un origen distinto. No es un problema ni de partido ni de nada. Yo creo que es un problema, no es un problema de individuos, es un problema colectivo que el que hay de construir, y dentro de eso voy a consultar, como de hecho lo estoy haciendo hace meses, con distintos panameños de distintos sectores, con distinta visión, pero que en el fondo le preocupa al país y están dispuestos a actuar para cambiar esa realidad que hoy vivimos. Dice un televidente acá, él todavía dice mi partido, pero no corre por él. No, si yo no estoy renunciando al torrijismo. O sea, yo no me estoy yendo. Aquí los que han de alguna forma dado la espalda y traicionado al ideario torrijista son los que dirigen al partido. Si la membresía del partido, hay una membresía mayoritariamente
que anhela, como todos los panameños, que podamos tener un país decente, vivir en una democracia plena. El PRD no es una familia aparte de la sociedad panameña, ni los que están en los partidos. Los que están separados de la realidad panameña son los que dirigen al PRD en la actualidad. Y si no es por el PRD, ¿por quién va a ser, por quién va a correr? ¿Por el PP, que Daniel Brea insinuó que estaban maquinando eso? ¿O lo dijo directamente? Bueno, efectivamente yo he conversado con distintos partidos políticos y esta fórmula termina en una ecuación política, pero no es fundamentalmente un problema una propuesta que se resuelve entre políticos. Creo que eso ha pasado mucho, ha habido mucho de acuerdos entre políticos, pero que pareciera que no está vinculado a la realidad nacional, a los problemas que están sintiendo las familias panameñas en estos días. Por eso creo que sí, hay un vehículo político, voy a seguir hablando con los partidos políticos que compartan esa visión, que podamos tener algo en común sobre cómo abordar el futuro de los panameños, pero también fuera de los partidos políticos vamos a construir esa visión plural dentro de la sociedad para presentarle una oferta al electorado panameño que ilusione, que permita tener esperanza y que ojalá buscamos en esa construcción tener el voto mayoritario de los que quieren vivir con dignidad, con decoro. Y el tema de... dale, Guido. Usted planteaba en su discurso de ayer una especie de concertación nacional para salir de la crisis que está enfrentando la democracia, y esa concertación pasa necesariamente por convocar a diferentes fuerzas, tanto políticas como de la sociedad civil, ¿no? Hay un grupo de independientes que se están agitando por primera vez en la cantidad en que lo están haciendo para obtener postulaciones a diferentes cargos de elección popular, a presidente, a diputado, a alcaldes, a representantes. ¿Hay posibilidad de que ese grupo de personas por la libre postulación se sumen a su movimiento? Sí, yo aspiro que sí, y vamos a tener que buscar, y voy a buscar un acercamiento con ellos porque la realidad del país no solo está en lo que pareciera una jugada política entre los políticos. Si no cambiamos que esta realidad sea la voluntad de muchos, creo que vamos a seguir fracasando como de hecho se está dando hoy. O sea, no se están haciendo las cosas bien. Se siente que están los políticos trabajando de espaldas del resto de la sociedad y por supuesto yo creo que hay que darle un espacio a los que no están dentro de los partidos políticos, a los independientes, pero que igual tienen una preocupación, que sienten al país, que quieren a Panamá para que trabajemos hacia el futuro y ese futuro tiene que ser un futuro compartido. Ricardo Martinelli escribió un tweet/poema ayer en Twitter dedicado a usted. Y yo lo quiero leer porque quisiera como desgranar un poquito, no dedicarle mucho tiempo, pero sí desgranar 2 o 3 cositas que hay aquí, porque lo invitó a tomar un café. Dice aquí: felicito al expresidente Martín Torrijos por sus palabras dichas desde lo más profundo de su alma. Él es un individuo valioso que merece en sus consideraciones una profunda reflexión sobre el deterioro actual en toda la sociedad, no solo el gobierno. Tomó mucho coraje y desprendimiento decir lo que dijo, pero para que sean realidad sus palabras con hechos concretos se requiere desprendimiento total, no solo el partidario y personal, pero reconciliarse con muchos de los nuevos y viejos actores que son los nuevos factores de poder, que aunque irónico, algunos desean el mismo cambio para acabar con los caballos de Troya que desean continuar con sus privilegios. Tu inactividad por 15 años pesa mucho, pero si lo que se desea es rescatar un país caído de su nido, casi anárquico, perseguidor, etcétera, creo que debes aunar esfuerzos deponiendo muchas actitudes y aspiraciones para rescatar el país, pues no solamente es una buena doctrina política que pocos conocen, importa o entienden, pero que sí tiene las bases y fundamentos para impulsar un nuevo país. Es muy difícil para algunos dialogar, pero no para mí, que estoy en mi última temporada, salvo que me hagan una triquiñuela política jurídica. Aprendí mucho de la miseria humana que fui objeto y a veces pienso soy ahora un mejor ser humano. Por eso soy el objeto a batir del anti-establishment que desea perpetuar los mismos cambios. Por eso te invito en algún momento a un café para intercambiar opiniones, pues ambos de distintas doctrinas tenemos el mismo fin. Yo rescato 2 cosas aquí, no sé qué rescata usted. Para mí es rescatable decir que tiene que deponer muchas actitudes y aspiraciones. Pues está aspirando, va a deponer las aspiraciones de que estamos hablando, ¿no?
Y 2, la inactividad de 15 años. ¿Cuál es su lectura de este mensaje? Mira, no sé cuál es la intención de ese mensaje. Lo que no creo que sería sano es que pensaran de que esto es un truco entre políticos. Creo que yo nunca voy a rehusar conversación alguna, pero creo que en este momento debemos tener una oportunidad de expresarle a la sociedad panameña qué modelo y qué rumbo y cómo queremos ese futuro hacia el país. Y no te podría decir oportunidades para un café habría, pero creo que más que conversaciones individuales entre políticos, es conversaciones entre políticos, entre los que aspiramos a dirigir este país y la sociedad, y es más lo público que lo privado. La posibilidad también, presidente, de lograr consenso con algunas de las fuerzas políticas que ya están en carrera, digámoslo así, por ejemplo, el movimiento de Ricardo Lombana, Movimiento Otro Camino, que ya es un partido político constituido, o con otros partidos políticos que todavía no hayan terminado de definir cuál es su fórmula. ¿Usted estaría dispuesto a ese tipo de conversación, por lo que entiendo? Claro. A ver, ¿cómo uno no va a compartir con los que tienen una visión de un país que recupere rumbo, un país que recupere su democracia? ¿Cómo no vamos a poder conversar con esa visión compartida de los que quieren que efectivamente podamos ir solucionando problemas? Ahí hay un grupo importante dentro de los partidos políticos. Nadie tiene el monopolio del patriotismo, nadie tiene el monopolio de la preocupación social. Lo que tenemos que tener es la capacidad de buscar cuáles son los consensos para el desarrollo futuro del país, dónde están nuestros puntos de coincidencia más que nuestros puntos de confrontación. Pero no se trata de una jugada tras bastidores entre partidos políticos, se trata de frente a la sociedad, plantearle cómo pensamos que se quiere hacer y, por supuesto, en ese esfuerzo buscaré conversar con todos los que están tratando de encontrar ese punto de equilibrio y ese punto donde podamos mirar hacia el futuro con optimismo un grupo plural de panameños. ¿Con quién no se ha sentado a hablar? ¿De los precandidatos o de las personas que aspiran? O sea, ¿con Rómulo sí o no? Yo he hablado con muchos grupos. ¿Con Lombana? Sí, más que con individuos. No he tenido la oportunidad de hablar con Lombana. No, porque no creo que todos tienen un aporte valioso, un aporte importante, valioso que hacer y contribuir. Y independientemente con quién ha hablado hacia el pasado, creo que es importante de cómo vamos a coincidir hacia el futuro, y dentro de eso estarán todos los panameños, no solo los que aspiran a un puesto de elección o a ser presidentes de la República, sino también el resto de los panameños que están buscando un proyecto donde se puedan sentir identificados. O sea, yo no voy a discriminar con todos los que compartimos esa visión, que pensamos que el país tiene que acabar con el clientelismo, acabar con la corrupción y que juntos encontremos esa fórmula. Creo que es un error plantearse, porque cada vez que estamos señalando que es un acuerdo entre individuos, alejamos al resto de la sociedad, y en eso yo no quiero caer, porque creo que esa ha sido una de las dificultades que ha tenido la política para poder insertarse dentro de la preocupación social. Del discurso de ayer me llamó la atención una expresión suya, que es: el modelo está desgastado. Y yo eso necesariamente lo tengo que asociar con una reforma a la Constitución. Usted participó casualmente, una vez que ganó las elecciones, en la última estructuración de una reforma a la Constitución política, la reforma del 2004. Y fue una reforma consensuada, que incluso le recortó el periodo presidencial, en 3 meses, según recuerdo. Y limitamos el número de diputados. Sí, dejamos en 71, eliminamos 2 de los vicepresidentes, la cantidad de suplentes que teníamos, le dimos autonomía al Tribunal Electoral. ¿Ese modelo desgastado pasa por otra reforma o una constituyente? Todo el mundo reconoce que el modelo político y la manera que conviven los distintos órganos de Estado requiere de un ajuste, requiere una nueva visión, de un nuevo compromiso. Y si eso se materializa a través de una reforma constitucional, con mucho gusto estoy dispuesto a discutirlo. No tengo alergia ni adversión a ninguna fórmula que pueda lograr que el país progrese, pero bajo el entendimiento de que efectivamente, así como yo encontré la voluntad para hacer un cambio constitucional entrando al gobierno con 2 asambleas distintas, encontramos cuáles son los puntos. Ahora nadie debate, cuántos diputados seríamos hoy.
71, pero estoy seguro que hubiéramos estado fácilmente, tal vez llegando a los 80 diputados. 78. Entonces, bueno, yo creo que eso requería de voluntad, de ese liderazgo que invita a la participación y que logra resultados. Yo no creo tanto en los liderazgos de ese mesiánicos ni de los que imponen. Yo creo que es más importante los resultados que la forma. Y la forma tiene que ser la forma de lograr efectivamente acuerdos entre los panameños. Hay una nueva regla de convivencia que hay que construir, un nuevo proyecto social que hay que construir. Señor Torrijos, ¿y qué piensa de ese nuevo estilo de política que está surgiendo? Aquel de robó pero hizo, que se está poniendo muy de moda, por cierto. O sea, venderte como político y decir, bueno, no importa, robó pero hizo. Mire, yo creo que los panameños estamos buscando una fórmula distinta, una fórmula donde el decoro, la decencia, recupere el camino del país. Y no hay que aceptar que efectivamente las cosas se tienen que hacer y tolerando actos de corrupción. No, no es así, se pueden hacer bien. Yo creo que en la medida que le podamos poner en perspectiva al país de que, hey, las cosas se pueden hacer bien sin necesidad de actos de corrupción, vamos a ir cambiando esa mentalidad que hoy nos tiene viviendo de recuerdos del pasado, sobre todo con añoranza de que efectivamente las cosas puedan ir mejor. Y esas cosas, cómo ir mejor en el país, requiere de una voluntad compartida, de una visión, de no solo pensar en el pasado, sino de ver cómo se construye ese futuro. Sobre todo porque usted ayer dijo que al PRD le da igual estar en gobierno o en oposición, convirtiéndose en una especie de apostadores. A la dirección del PRD. Exacto. Le da igual estar en gobierno o oposición. Sí, lo sostengo además. Pasó en el gobierno de Ricardo Martinelli, pasó en el gobierno de Varela, que con independencia de los criterios, alguna gente se fue acomodando y no le fue mal. O sea, yo creo que eso lo sabe toda la membresía del partido, lo sabe el país. Y mira, hay alguien que me hace una listita corta de temas que también fueron un problema en su gobierno. Hablaba del robo pero hizo, la corrupción y tal. Recordarle que Odebrecht llegó en su gobierno, es lo primero. Ayer, precisamente por el accidente que hubo en el corredor, se asoció con el accidente de los 18 quemados en frente a Osana, el SAN 100, el Transmilenio que quedó en una placa, la criminalidad y lo que le decía hace un ratito, el nombramiento de Cola Marcos. Te falta el dietilenglicol también. También. Digo, hubieron casos que se dieron en el país que son lamentables. Ahora, yo no estoy asociado a ningún acto de corrupción. Yo creo que en mi gobierno demostramos una voluntad seria, férrea, de combatir. Sí, Odebrecht efectivamente participó y la primera licitación fue la cinta costera, donde no hubo ninguna adenda. Fue producto de una licitación y hubo adenda de tiempo. Yo no tengo que responder por estos temas, ni me siento aludido con ninguno de esos casos, porque teníamos la mejor voluntad de plantearlo. Creo que hay gente que políticamente puedes cuestionar, pero tampoco puedes cuestionar la integridad de esas personas. O sea, yo no creo que los que participaron en el gobierno o los que pudieran haber participado dentro del gobierno de los militares, con sus convicciones o con sus errores y virtudes, eso los inhibe de poder ser parte de los futuros gobiernos. O sea, yo creo que lo que demuestra mi periodo fue un periodo de voluntad de transformación. ¿Que tuvimos problemas? Sí, claro que tuvimos problemas. Y ningún gobierno pasa sin tener problemas, pero creo que demostramos capacidad de ejecución, voluntad para enfrentar los problemas. Nadie más ha visto el tema de la Caja del Seguro Social. Si los siguientes gobiernos hubieran contribuido lo que tenían que aportar a ese fondo todos los años, el problema no estuviera en el momento de la crisis que tenemos ahora. Entonces, yo creo que efectivamente cometimos errores, pero no vivo avergonzado de lo que logramos. Logramos mucho, logramos la ampliación del canal, logramos una descentralización que estaba en función de los panameños, logramos mejorar el sistema de salud, avanzamos con temas de la educación, avanzamos con la reforma constitucional, ordenamos las finanzas públicas, establecimos una nueva institucionalidad de la seguridad pública que hoy es la que está dando y que está tratando de resolver los problemas de inseguridad que abruman. Logramos una interpretación de ese sentir social y creamos los instrumentos para atender los problemas sociales que tenía el país. Entonces yo creo que el gobierno avanzó mucho. O sea, yo no estoy ni avergonzado ni preocupado porque se debatan los problemas de la corrupción del país, porque no tienen nada que ver conmigo.
Claro, hoy el caso de Brecht que plantea Flor, sí es un caso que lo va a acompañar en esta campaña, que no sé si lo tiene claro, sobre todo porque viene un juicio, sobre todo que hay 2 expresidentes sentados en el banquillo de los Pero acusados. yo estoy ahí. No O sea, está allí. o sea, dime pero lo cómo que me plantea va- Flor es que, cómo la pero que en justicia- su gobierno entró Odebrecht. Ah, sí, claro, y también entró a los Estados Unidos y no están persiguiendo al que era presidente en ese momento, ni al que era gobernador de la Florida. Yo no tengo ningún problema. De hecho, yo soy el que ha planteado que se investigue todo, pero todo. Pero claro, si Y he no está pasado metido por en la un cosa. periodo- Bueno, pero es que no tengo, o sea, y he pasado por varias investigaciones y eso me tiene realmente, o sea, en lo personal no me preocupa. Ahora, que el problema de la corrupción me preocupa dentro del país, por supuesto que me preocupa. ¿Y qué vamos a hacer para que no vuelva a repetirse? También preocupa. Y que la justicia que tenga que actuar también debe ser un elemento. Y puede ser utilizado que uno- políticamente en su contra, obviamente, ¿no? Mire, sí, algunos intentarán, los que no tienen argumentos reales. No, sobre todo que hay 2 expresidentes involucrados, entre ellos Pero- un expresidente pero- que ya es precandidato a la presidencia. Pero eso también. no quiere decir nada de que cuando algún expresidente, él que responda por lo de él. O sea, yo no tengo que responder por otras administraciones. O sea, dime cómo me afecta a mí. Efectivamente llegaron. Ah, sí, hay actos de corrupción en el país. ¿Se pudieron haber actos de corrupción en mi gobierno? Sí, tratamos de combatir. La nueva fórmula de escoger los magistrados lo planteé yo. Yo saqué que no podían venir ni de la Asamblea, ni podían venir del gabinete de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo planteé una reestructuración del país que viene. Yo no le tengo miedo a ¿Por qué que cree se que no lo debata los metieron problemas. en la investigación? Porque yo no creo, porque no estoy. ¿Cómo me van a meter No, si ¿por yo qué no no? soy? ¿Por qué no lo incluyeron? Si incluyeron Porque las no administraciones en las que estoy. se... Pero Si se investigó, yo sé, Flor. porque se hicieron obras en los gobiernos, por eso están incluidos esos gobiernos. Pero las investigaciones incluyeron todos los gobiernos, incluyendo al mío. ¿Por qué no? Ahora, sí lo incluyeron. ¿Por qué no me incluyeron? Es porque no. No, soy no incluyeron parte. al gobierno PRD, solamente Sí desde lo el gobierno incluyeron, o sea, de Martínez en adelante. No. Aquí se hizo una investigación desde que llegó Odebrecht hasta lo reciente. No sé de dónde tienes la información de que no se haya investigado. No es cierto, se investigó, te lo digo yo. O sea, se investigó todo desde que llegó Odebrecht. O sea, no es que no estamos porque no me investigaron. Eso no es cierto. O sea, no lo es. Una pregunta, presidente. Usted planteó que las circunstancias del país ahora son distintas del 2004 y en materia de corrupción y de seguridad ciudadana hay un elemento que está incidiendo negativamente desde hace años y ya con altos índices de preocupación y es la penetración del crimen organizado, incluso en la política. Su opinión sobre la ley de extinción de dominio que esta Asamblea no ha querido discutir y darle el debate necesario. Creo que es una herramienta que requiere tenerla los gobiernos para el combate a la corrupción, para el combate al crimen organizado, para el combate al lavado de dinero. Si requiere de ajuste, sí, pero lo que requiere es de voluntad para que comience. Tal vez no va a tener al inicio, no tendrá al inicio todo el poder o toda la capacidad que tenga para investigar casos. Lo que no puede ser es que en base a que piensen de que hay elementos que podrían considerarse que se podrían convertir en un motivo de investigación, que no se tenga. Creo que es un error para que el país no se debe dar el lujo de no tener esta ley de extinción de dominio. Y el expresidente tiene su fanático a favor y en contra. Mira lo que me Claro. está escribiendo, ¿no? Dice, el dietilenglicol causó sus efectos durante el gobierno de Martín Torrijos, pero no nos olvidemos que fue comprado por la administración Jované de la Caja de Seguro Social en tiempo de Mireya Moscoso. Eso es verdad también, eso es un fact, sí, es un hecho. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder, hoy con el expresidente Martín Torrijos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder, ya conversando con el expresidente Martín Torrijos, bueno, que nos va a acompañar unos últimos minutos aquí. ¿Qué reacción ha tenido de sus copartidarios después de que básicamente les dijo... Voy por fuera. Bueno, he tenido reacciones de muchos copartidarios que han mostrado su coincidencia sobre la visión del país y sobre la visión de cómo esta cúpula ha secuestrado para manejar sus propios intereses el partido. Pero con la dirección del partido tengo hace muchísimo tiempo que no tengo ninguna comunicación. Claro, una cosa es la dirección del partido, que creo que es el mensaje al cual va dirigido los misiles, y otra cosa es la base del partido, o sea, los que no están en la directiva del partido. Hay una distinción ahí importante que hacer. Y el apellido Torrijos, indistintamente de la cúpula del partido, sí está vinculado directamente al PRD. No, sin duda. O sea, PRD, Torrijos, o sea, el que diga lo contrario,
Digo. Sí, pues, digo, si el Es como papá, decir forma que, de- es como el decir que papá Martinelli del- no tiene nada que ver con Exacto, RM. es casi como un genérico. el papá del presidente fue el fundador. Claro, es casi como un genérico de la política. ¿no? Sí, Es le cae su difícil, peso. independientemente de la cúpula. O sea, PRD Torrijos es una simbiosis allí No, claro. indestructible. Ahora, hay muchos perredistas torrijistas y hay torrijistas que no están dentro del PRD y hay una parte de la sociedad que no conoció al general Torrijos. Y hay perredistas no torrijistas que se dicen torrijistas. Digo, esos son los que a veces apuestan profesionalmente desde puestos, desde dirección del Estado, ¿no? Pero, Ahora, el torrijismo no ha muerto. no, sin duda, hay un método que tiene Pero está como en validez. coma. Ajá. No, porque yo creo que, a ver, el torrijismo no lo reflejan estas personas. Por el contrario, son los que han ayudado en nombre de Torrijos a destruir el torrijismo. Y la gente está clara, o sea, Torrijos no es sinónimo de corrupción, es sinónimo de dignidad, de un método de participación, de abrirle las puertas a los más necesitados, de un enfoque distinto sobre cómo transformar la realidad del país en esa época. Y de ahí surgió una dictadura clase también, media. ojo. No, si yo no estoy diciendo que fue el periodo perfecto, no, sin duda. Todo tiene luces y tiene sombras. A nosotros nos sentimos orgullosos de lo que logramos. Ahora, el debate no es el debate sobre el pasado, el debate es sobre el futuro. Pero esa metodología para nosotros tiene validez, ese diario para nosotros tiene validez. Hombre, lo que no se puede pensar es que solamente el nacionalismo de que sacáramos a los gringos porque ya no están. Desde el año 2000 el canal es nuestro, gracias a ese esfuerzo cuando se logran los tratados Torrijos-Carter y gracias a eso seguimos teniendo un futuro y una visión de Panamá donde hay que tener en cuenta a los que más necesitan y hay que sumar fuera de los que en algún momento dado dirigen las estructuras de poder.